Hola a todos, espero que estéis muy bien. Hoy por fin os voy a hacer la reseña de la paleta más esperada, yo creo, de ese último año. Es la Retro Glam Palette de Natasha Denona, que es la combinación de la mini retro con la paleta Glam del año pasado. Como sabéis, la retro en tamaño midi que sacó el año pasado no tenía nada que ver con la mini retro y sus tonos kaki rosado un poco grisáceo muy bonitos. Ella escuchó a sus fans y creó la retro Glam Palette con esos tonos verdes salvias súper bonitos. También hay tonos champán y 3 tonos rosados. En la reseña de hoy vais a ver, como siempre, la paleta de más cerca, vais a ver swatch, también swatch de comparación con la paleta Pastel Palette, que aquí también tenemos un verde, con la Zendo Palette, que aquí también hay tonos verdes. También vamos a ver los tonos champán un poco marrones que son parecidos de la Glam Palette. Y para terminar las comparaciones tendremos también comparación de la Mini Glam con la Retro Glam. Y como siempre tendréis 3 maquillajes con la paleta, una conclusión para saber si os recomiendo o no esta paleta. Pero antes de todo vamos a hablar de packaging de esta paleta. Viene en ese cartón con un poco de relieve y de textura. Tenemos una primera textura brillante, después tenemos un efecto metálico y después un verde mate con el nombre de Natasha Denona. Ese degradado muy bonito está también en el cartón. Detrás, como siempre, tenemos la descripción de las sombras, el nombre y el número de cada una de sus sombras, y igual que siempre está fabricada en Italia. No me voy a extender más en el packaging de cartón de la paleta porque hay muchísimo que decir del packaging de la paleta. Es muy bonita. Los visuales que se habían visto en Instagram no eran así de bonitos, sí que se podía ver esta forma, pero no se veía para nada la belleza de la paleta como la tengo yo en mano. No me esperaba para nada ver el packaging así. Tiene una capa de plexi encima. Lo vais a ver, aquí se ve un poco la línea, de todas formas vais a tener los visuales de más cerca porque tiene un efecto 3D que no sé si lo podré enseñar aquí. De todas formas en el close-up lo vais a ver muchísimo mejor, pero cuando movemos la paleta podemos ver ese efecto 3D. Deciros que esa capita de plexi hace que la paleta es un poco más ancha de las otras habituales. Supongo que ahora podéis ver, es muy poquito, pero hay que tenerlo en cuenta. La única cosa que cambia es esos 2-3 milímetros que hay de plexi encima de la paleta. Ha guardado exactamente la misma forma de sus otras paletas, lo que ha añadido esa capa de plexi para poder tener ese efecto 3D y muy bonito. A mí me encantan los diseños de las paletas de Natasha Denona. Son muy trabajadas, pero al mismo tiempo son elegantes, se ven muy lujosas y me gusta muchísimo eso que al principio no me gustaba nada. Por detrás, igual que siempre, podemos sacar los pan de sombra por si queréis mezclarlas, cambiar el orden o añadir otras sombras de otras paletas. Eso es al gusto de cada uno, yo no las toco, las dejo tal cual. Aunque, igual que siempre me voy a quejar, os voy a enseñar primero las sombras. Las sombras de la paleta son tonos muy bonitos. Tenemos verdes salvias, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después tenemos 6 tonos champagne. Tenemos este de aquí, este y este. Y después tenemos los 3 tonos rosados. Creo que el número de sombra elegido está muy bien. 6 tonos salvia, 6 tonos champagne y 3 rosados. Aunque desde que ya vi los visual, a mí este rosado lo veo muy bonito. Sabéis que a mí los tonos rosados son los que menos me gusta en mí maquillarme con esos tonos. Creo que no me favorecen, pero eso es al gusto de cada uno. Sé que muchos de vosotros os encantan los tonos rosados. Es un tono súper bonito. Lo que lo veo un poco demasiado llamativo a comparar a todas las otras sombras. Para mí no pega tanto como otro tono rosado o otro tono un poco diferente
a este tan llamativo. Como siempre me quejo, esta vez, y no sé por qué no se me ha ocurrido antes, os he preparado varios visuales de esta paleta cambiando la sombra de aquí. Pensar que no tengo el programa adecuado para hacer estos cambios, entonces pues es un tono y he añadido en algunos purpurina. En algunos he puesto un tono un poco rosado, un poco diferente, un poco más apagado, tipo el de aquí, porque lo veo como más cálido a comparar a todas las otras sombras que veo con un subtono muy frío. Se me olvidó comentaros el precio de la paleta, que es de 72,99, pero antes de enseñaros la paleta de más cerca y los swatches, os quería hablar de dos cosas más sobre las sombras. Primero, que todas esas sombras son nuevas, no hay ninguna repetida. Lo que sí hay un nombre que es repetido, pero no es el mismo tono. La sombra de aquí, que se llama Faye, en la Mini Glam, que es, os voy a enseñar. Está rota, por eso tengo que tener muchísimo cuidado. Este metálico de aquí, de todas formas vais a ver el swatch ahora mismo, al mismo tiempo que os estoy hablando. Esta sombra de aquí, que es metálica, también se llama Faye, pero no es la misma sombra. No sé si ha sido una equivocación, si ha sido queriendo, porque ahora que veréis los swatch, el subtono no es igual, no es ni parecido. Entonces, no sé si se ha equivocado o ha sido queriendo, pero os lo quería decir. Y ahora os quiero hablar de las paletas que he comparado con esta nueva. La primera es la Mini Glam. He comparado primero esta sombra de aquí y esta sombra de aquí con la primera que vais a ver es esta, que es Faye, y también he comparado la sombra Oscar. De todas formas, en el visual que vais a ver os voy a poner el nombre de la paleta para que podáis ver cuál es el swatch. Como estáis viendo, los swatches son muy diferentes. La Retro Glam es bastante más con un subtono oliva, un subtono frío y claro, que la Mini Glam tiene un subtono también frío y claro, pero con un subtono más topo, tirando un poco a beige. Después de la Mini Glam he comparado la Glam Palette y vais a ver que la diferencia es exactamente la misma. La nueva paleta tiene un subtono oliva y la Glam Palette tiene un subtono topo frío y se ve muchísimo la diferencia entre los swatch. Entonces no vais a tener dos sombras repetidas si pensáis comprar la nueva paleta. Después he comparado esta paleta con la Zendo y la Pastel al mismo tiempo para que podáis ver un poco los subtonos diferentes de las tres paletas. Esta vez he cogido la sombra Fringe, que es esta de aquí. Y para la sombra más oscura de la paleta Zendo, que ahora os enseñaré, he cogido la sombra Evergreen, que es un mate en crema. Para compararla con la sombra Breathe, que es este verde de aquí. Y he cogido para la sombra en crema mate la sombra Menta. Y para la paleta Pastel he cogido el verde de aquí, que es
Brisk. Para terminar con estas comparaciones de swatch, podéis ver aquí también que son totalmente diferentes. No hay ninguna similitud, no hay ni un mismo subtono de verde. Para la nueva paleta es un verde salvia. Para la paleta Zendo, que es el segundo swatch, tenemos un verde menta. Y para la última paleta, que es la Pastel Palette, es un verde pastel un poquito con un subtono azulado, por eso se ve tanto la diferencia y cuando los tenemos los tres uno al lado de otro podemos notar claramente la diferencia. Después para la sombra en crema de la nueva paleta también es un verde salvia oscuro y para la Zendo Palette es un verde pino muy oscuro e intenso. Ahí también podéis ver una gran diferencia de swatches. Ahora sí os dejo con los 3 tutoriales de maquillaje y nos vemos al final del video para la conclusión. Para este primer maquillaje quiero utilizar los tonos rosados de la paleta, así que voy a empezar con la sombra Belle, que voy a aplicar en la cuenca y como siempre difumino hacia arriba para estirar y difuminar mejor la sombra. Quiero tener otra tonalidad más arriba debajo de mis cejas, así que voy a aplicar la sombra Holly, que voy a aplicar justo debajo de la ceja y empezando encima de la sombra que acabo de aplicar. Ahora para el ángulo externo voy a coger la sombra Jay-Z que voy a aplicar en forma de V para estirar mi ojo y dar muchísimo más profundidad. Tengo un poquito de caída de sombra, como siempre cogemos un pincel muy ancho y levantamos el polvo, lo que nos permite que caiga dentro y no arrastramos así, no barremos la sombra porque si no entonces nos va a dejar líneas de cebra. Ahora que vamos a aplicar la sombra, cojo un pincel que no tiene nada de sombra y voy a difuminar la sombra que acabo de aplicar. Vuelvo con el pincel de antes, reaplico la sombra porque he perdido mucha intensidad, entonces voy a oscurecer un poquito más y esta vez voy a intentar difuminar con este pincel para no volver a difuminar con este. Ahora tenemos un bonito difuminado, entonces ahora con el pincel que vamos a aplicar vamos a difuminar pero muy poquito. Ahora queremos guardar la intensidad. Ahora con un pincel plano y preciso vuelvo a coger la sombra Jay-Z que voy a aplicar en mi línea de pestaña inferior partiendo de la parte externa. Lo traigo hacia el centro del párpado, pero no me paso del centro del párpado primero para no redondear mi ojo ya que lo quiero estirar. Entonces si traéis la sombra muy hacia adentro vais a hacer un ojo redondo, entonces no paso de esta parte de aquí, aparte va a ser un ojo más pesado. Entonces intensidad en la parte externa y traigo muy poco a poco esta sombra hacia el medio del párpado. Vuelvo a coger mi primer pincel, el que he utilizado para la sombra Belle. Cojo esta sombra y voy a aplicarlo debajo de la sombra oscura que acabo de aplicar en mi línea de pestaña inferior. Ahora con el dedo voy a coger la sombra Flare, no tengo ni idea, el rosado más oscuro de la paleta. Lo voy a aplicar en el centro del párpado. De momento la parte externa la dejo así porque después las dos las degradaré juntas. He cambiado de opinión, ahora quiero utilizar la sombra OZ, que es este verde muy bonito. Y este sí que lo voy a aplicar en la parte externa del ojo, justo donde ya aplica la sombra oscura.
La sombra oscura me va a permitir tener una sombra más potente y mucho más intensa que si la habría puesto sola. Entonces con un pincel plano cojo sombra y la voy a aplicar en mi ángulo externo. Ahora con un pincel plano y preciso voy a aplicar la sombra flûter, no lo sé. La voy a aplicar en la parte interna del ojo, del lagrimal hacia el centro del párpado y en la parte donde hay la sombra rosada que he puesto en el centro de mi párpado voy a empezar a difuminar las dos sombras juntas. Vale, paramos aquí, son bastantes purpurinas, entonces voy a cambiar de idea. Voy a coger la sombra Palladian, que es un verde muy muy clarito. Tampoco me gusta esta sombra, entonces voy a cambiar una última vez y voy a coger la sombra Marlin, que es este verde de aquí, que voy a aplicar encima de estas dos que he aplicado. Ahora sí tengo el resultado que tenía en mi cabeza, entonces vuelvo a coger la sombra Flare que aplico en el centro del párpado. Para este segundo maquillaje quiero utilizar las sombras champagne de la paleta, así que voy a empezar con la sombra Faye que voy a aplicar en la cuenca y difumina hacia arriba. Ahora quiero difuminar la sombra Faye con la sombra Lucy y eso me va a permitir tener un tono un poco más suave y claro debajo de la ceja. En el ángulo externo voy a aplicar la sombra Maxi. Con un pequeño pincel preciso sigo con la sombra Maxi que voy a aplicar en mi línea de pestaña inferior con la intensidad en la parte externa y difumino un poquito hacia el centro y hacia la parte interna del ojo, pero muy poquito. Con el primer pincel que he utilizado vuelvo a coger la sombra Faye que voy a aplicar justo debajo de la sombra Maxi que acabo de poner en la línea de pestaña inferior. Y ahora reaplico la sombra Maxi para volver a tener la misma intensidad que al principio. Con el dedo voy a coger la sombra Oscar, ese champán frío muy bonito que voy a aplicar del lagrimal hacia el medio del párpado. Y vuelvo a coger la sombra Maxi para difuminar las dos sombras juntas.
Para este tercer y último maquillaje, ahora sí vamos a utilizar los tonos verdes de la paleta y voy a empezar con la sombra Evergreen, que es ese verde, es un mate en crema, entonces lo voy a aplicar primero como base en la parte interna y externa de mi ojo porque quiero hacer un halo eye. Como habéis visto, he difuminado la sombra hacia la cuenca para tener ya una base. Ahora sigo con la misma sombra que voy a aplicar en mi línea de pestaña inferior con la intensidad en la parte externa y difumino hacia adelante. Ahora cojo la sombra Sage que voy a aplicar en la cuenca para poder difuminar la sombra en crema que acabo de aplicar. Con un pincel plano voy a coger una de mis sombras favoritas de la paleta, que es OZ, ese verde con pequeños reflejos salvia muy bonitos. Me encanta esta sombra. La voy a aplicar encima de la sombra en crema, la primera que hemos puesto. Entonces la voy a aplicar en mi ángulo externo, en mi ángulo interno y voy a difuminar en la cuenca. Y igualmente lo pondré en mi línea de pestaña inferior. Ahora con el dedo voy a coger la sombra Marlin y la voy a aplicar en el centro del párpado. Para tener un poco más de dimensión a mi maquillaje voy a aplicar la sombra Flutter y la voy a aplicar en mi línea de pestaña superior, pero solo en la parte central de mi párpado, solo para dar ese toque de luz cuando tengo el párpado abierto. Podéis dejar el maquillaje así, pero yo quiero aplicar un poco más de intensidad en la parte externa del ojo. Entonces voy a coger la sombra Jay-Z y vais a ver, lo voy a aplicar a toquecitos en la parte externa solo para estirar un poco más el ojo con esta forma y dar más profundidad y no que sea un look tan monocromático. Para el lagrimal voy a coger un poquito de la sombra Palladian y, como os he dicho, un poquito, solo un pequeño toque de luz. No quiero quitar la luz del centro del párpado, pero sí que no quiero la parte interna oscura. Entonces cojo muy poquito y hago un puntito de luz. Y para terminar del todo este maquillaje vuelvo a coger la sombra Marlin que voy a aplicar en mi línea de agua. Decidme qué os ha parecido los tres maquillajes, cuál es vuestro preferido de los tres y también si queréis ver otro video con 3 otros maquillajes con esta paleta, a lo mejor un poco más llevadero. Sé que siempre me emociono cuando pruebo una paleta, pero es que no me veo haciendo un look muy suave y muy de día probando una paleta. Necesito ver si hay intensidad, si las sombras funcionan bien. Y también decirme si queréis ver otro video utilizando esta paleta, haciendo 3 otros maquillajes.
Esta vez intentaré hacerlos un poco más suave, pero es que no me veo hacer una reseña haciendo un maquillaje flojo, suave y muy de día, porque entonces tengo la sensación de no probar bien la paleta, no saber si las puedo intensificar, los maquillajes que puedo hacer. Necesito hacer maquillajes potentes, sé que no son muy llevaderos para el día a día, aunque cada uno se maquilla como quiere y yo os digo que así sí que salgo porque no me importa, a mí me hace feliz, entonces lo que piensan los demás de verdad que no me importa nada. Así que si queréis ver otro video con 3 otros maquillajes utilizando esta paleta y esta vez mezclando un poquito más las sombras juntas, porque he intentado utilizar todas, haciendo un maquillaje primero rosa, después el segundo en tonos champagne, aunque ha salido bastante con un subtono salvia que no me esperaba porque a la hora de hacer los swatch eso no lo vi. Y el tercero, pues este que es muy verde. ¿Qué deciros de la paleta? Me gusta muchísimo. Los tonos verdes a mí me pierden y esos tonos salvia me encantan. Son bastante raros de ver en una paleta. Como os he dicho, no me gusta muchísimo ese tono rosado, pero eso es personal. Sé que a muchos de vosotros os va a encantar. Puede ser que a varios de vosotros os falte algún tono en rosado. Yo creo que está muy bien dividido entre esos 6 verdes, 6 tonos champagne que nos permite hacer maquillajes de día y tener un peps de color con los verdes y los rosados. Como os he dicho en el video del adelanto de esta paleta y en Instagram, me esperaba esta paleta más para la primavera o a lo mejor para San Valentín con tonos diferentes a los rosados rojos que siempre se ven. Pero no me importa porque me gusta muchísimo esta paleta. Creo que ha elegido muy bien las sombras que ha puesto, aunque a mí me ha faltado una sombra un poco más oscura para dar más profundidad a mis maquillajes. Los 3 más oscuros de la paleta serían estos 3, aunque este para mí no es bastante oscuro. Este y este, que son metálicos, no pueden dar la intensidad que lo podría dar un tono mate. Entonces sería, es el mini fallo que le podría dar a esta paleta, que le falta un tono un poco más oscuro. Este, si fuera mucho más oscuro, podríamos dar más intensidad y más profundidad a algunos maquillajes, aunque la elección me gusta muchísimo. Ahora os preguntaréis si os recomiendo o no esta paleta. Lo primero deciros, para todas las personas que no se atrevían a comprar la Pastel Palette porque demasiado colorida o demasiado atrevido, pues este es un buen compromiso entre un poco de nude y tonos del día a día y un poco de color. Entonces podéis probar primero comprando esta, ver si os gusta jugar con esos tonos un poco diferentes que no se ven en el día a día y después entonces poder a lo mejor comprar la Pastel. Estas 2 paletas se combinan muy bien juntas, igual que la paleta Glam Palette se combina de maravilla con esta nueva paleta. Yo os había dicho este verano que me gusta muchísimo combinar la paleta Glam con la paleta Pastel porque creo que es una buena mezcla para tener color y intensidad. Entonces tengo un poco la sensación que esta es perfecta porque combina las 2 paletas, un poco de color y también un poco de tonos nude. Y también podéis combinar la nueva paleta con los tonos verdes de la parte aquí superior de la paleta Zendo, que se van a casar muy bien juntos. De todas formas, la mayoría de las paletas de Natasha Denona se combinan muy bien juntas. Como ya os he dicho, a mí me encanta combinar las paletas juntas porque siempre tengo una sombra que me falta o que a lo mejor quiero ver en otra paleta. Así que en vez de mezclarla como se puede hacer, yo prefiero dejarla tal cual, abro varias paletas y voy cogiendo. Sí que os recomiendo esta paleta por la calidad de las sombras. Como siempre, Natasha Denona es del top, así que la calidad es muy buena, se trabajan súper bien, no he tenido problemas con ninguna. Sí que he tenido un poco de caída, pero eso es culpa mía de la forma que trabajo mis sombras con pinceles más fluffy, entonces tengo caídas en las mejillas. O hacéis vuestro rostro después o aplicáis bastante polvo. Si os gustan los tonos salvias os va a encantar. Si os gustan los tonos champagne también os va a gustar porque hay muchísimo, hay 6 y 6. Si os esperabais una paleta en tonos rosados y os encanta muchísimo el rosado, a lo mejor aquí os van a faltar tonos.
Pero para combinar esta paleta con otras que ya tenéis en vuestra colección, los rosados y los verdes se casan muy bien juntos, así que es un plus y entonces necesitaréis esta paleta. Y si no os gustan los tonos verdosos, no os recomendaría comprar esta paleta para utilizar solo 9 sombras, a lo mejor es un poco gastar el dinero para nada. Si os gustan los tonos verdes, la debéis comprar. Si no os gustan los tonos verdes, no la compréis porque son bastante caras. Sí que os recomiendo también de comprarla ahora que está llegando el Black Friday, pues de esperar una promoción. Aún no ha llegado en la página de Look Fantastic, pero en cuanto llegue os avisaré de dónde están al mejor precio. Estaré atenta a las páginas para daros el mejor descuento para tener esta paleta. Como siempre os digo, si se me ha olvidado decir cualquier cosa, cualquier información sobre la paleta, completad mi reseña en los comentarios. También me podéis dar vuestra propia reseña porque sé que muchos de vosotros ya la habéis comprado y seguramente cuando suba mañana el video ya la habréis probado, así que si queréis dar vuestra reseña en los comentarios, estaré encantada de leeros y de comentaros. Y nada, ya os he dicho todo, así que me despido de vosotros. Seguimos hablando en los comentarios. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.